Gracias por darle clic al enlace. Me apoyas mucho dando like y compartiendo. Y también no olvides suscribirte y activar las notificaciones. El ahora. 8. Capítulo 3. Todo el universo es un templo. Amados, un amigo ha preguntado: nos has mostrado el método de la negación para conocer la verdad o lo divino, el método de excluir todo lo demás para conocer el yo. ¿Es posible conseguir el mismo resultado haciendo lo contrario? ¿No podemos intentar ver a Dios en todo? ¿No podemos sentirlo en todo? Comprender esto será beneficioso para vosotros. El que no es capaz de conocer a Dios dentro de su propio yo nunca puede conocerlo de ningún modo. El que no ha conocido todavía a Dios dentro de su propio yo no es capaz de reconocerlo en los demás. El yo es lo más próximo que tenéis. Cualquiera que esté a cierta distancia de vosotros estará más lejos de vosotros que el yo. Si no sois capaces de ver a Dios en vuestro propio yo, ¿qué es lo que tenéis más próximo? Tampoco podréis verlo de ninguna manera en los que estén lejos de vosotros. Debéis reconocer a Dios en primer lugar en vuestro propio yo. El que conoce tendrá que conocer, primero, lo divino, que es la puerta más próxima. Pero recordadlo, es muy interesante que el individuo que entra de pronto en su yo encuentra de pronto la entrada de todo. La puerta que se conduce al propio yo es la puerta que conduce a todo. En cuanto una persona entra en su yo, descubre que ha entrado en todo, porque aunque somos diferentes externamente, internamente no lo somos. Externamente todas las hojas son diferentes entre sí, pero si una persona fuera capaz de penetrar en una sola hoja, llegaría a la fuente del árbol, donde todas las hojas están en armonía. Cada hoja, vista por separado, es diferente, pero cuando hayáis conocido una hoja en su interioridad, habréis llegado a la fuente de la que emanan todas las hojas y en las que se disuelven todas las hojas posibles. El que entra en su yo, entra simultáneamente en todo. La diferencia entre tú y yo solo se mantiene mientras no hayamos entrado en nuestro propio yo. El día que entremos en nuestro yo, desaparece el yo y también el tú. Lo que queda entonces es el todo. En realidad, el todo no significa la suma de tú y el yo. El todo es donde nos hemos disuelto tú y yo, y lo que queda después es el todo. Si el yo no se ha disuelto todavía, entonces podemos sumar yos y tus, pero el total no será igual a la verdad. Aunque sumemos todas las hojas, no aparece un árbol, aunque se le hayan sumado todas las hojas a ese mismo árbol. El árbol es algo más que la suma de todas las hojas. Cuando sumamos una hoja a otra, estamos suponiendo que cada una es independiente, pero un árbol no está compuesto de hojas independientes, eso en absoluto. Así pues, en cuanto entramos en el yo, este deja de existir. Lo primero que desaparece cuando entramos en el interior es la sensación de ser una entidad independiente. Y cuando desaparece esa yoidad, también desaparecen la tuidad y la otridad. Lo que queda entonces es el todo. Ni siquiera es correcto llamarlo el todo, porque el todo tiene también la connotación del viejo yo. Por eso, los que saben no quieren siquiera llamarlo el todo. Ellos dirán: ¿de qué se suma ese todo? ¿Qué es lo que estamos sumando? Además, ellos afirmarían que solo queda el uno. Aunque quizá dudasen en decir eso siquiera, porque la afirmación del uno da la impresión de que hay dos. Da a entender que el uno no tiene significado por sí solo, sin la noción correspondiente del dos. El uno solo existe en el contexto del dos. Por lo tanto, los que tienen una comprensión más profunda no dicen siquiera que queda el uno, dicen que queda el Advaita, la no dualidad. Esto es muy interesante. Esas personas dicen: no quedan dos. No dicen queda el uno, sino que dicen no quedan dos. Advaita significa que no hay dos. Podríamos preguntarles: ¿por qué habláis con tantos rodeos? Decid simplemente que solo hay uno. El peligro de decir uno es que hace surgir la idea del dos. Cuando decimos que no hay dos, se deduce que tampoco hay tres. Se da a entender que no hay uno, ni muchos, ni todos. En realidad, esta diferenciación fue más una consecuencia de la visión basada en la existencia del yo. Así, con la cesación del yo, lo que queda es lo entero,
lo indivisible. Pero para conocer esto, ¿podemos hacer lo que nos sugiere nuestro amigo? ¿No podemos visualizar a Dios en todos? Hacerlo así no sería más que tener fantasías, y tener fantasías no es lo mismo que percibir la verdad. Hace mucho tiempo algunas personas me presentaron a un hombre religioso. Me dijeron que aquel hombre veía a Dios en todas partes, que desde hace 30 años había visto a Dios en todo, en las flores, en las plantas, en las piedras, en todo. Yo pregunté al hombre si veía a Dios en todo, esto por una cuestión de práctica, pues, si era así, sus visiones eran falsas. No me entendía. Volví a preguntarle: ¿tuviste alguna vez fantasías o deseos de ver a Dios en todo? Él me respondió: sí, en efecto. Hace 30 años empecé a practicar un sadhana, en el que yo intentaba ver a Dios en las piedras, en las plantas, en los montes, en todo, y empecé a ver a Dios en todas partes. Yo le pedí que pasara 3 días conmigo y que, durante ese tiempo, dejase de ver a Dios en todo. Él accedió, pero al día siguiente me dijo: me has hecho mucho daño. Solo han pasado 12 horas desde que abandoné mi práctica habitual y ya he empezado a ver las rocas como rocas y los montes como montes. Me has arrancado a mi Dios. ¿Qué clase de persona eres? Si puedes perder a Dios con solo 12 horas de dejar de practicar, dije yo, entonces es lo que veías no era Dios, no era más que una consecuencia de tu ejercicio habitual. Es como cuando una persona se repite algo sin cesar y se forja una ilusión. No, no es preciso ver a Dios en una piedra. Es preciso más bien alcanzar un estado en el cual en la piedra no queda nada más que ver sino Dios. Son dos cosas diferentes. Empezaréis a ver a Dios en una piedra por medio de vuestros esfuerzos por verlo allí, pero ese Dios no será más que una proyección mental. Ese será un Dios que habréis proyectado sobre la piedra. Será un fruto de vuestra imaginación. Ese Dios será puramente una creación vuestra, será un producto de vuestra imaginación. Ese Dios no es más que un sueño vuestro, un sueño que habéis consolidado reforzándolo una y otra vez. No hay ningún problema en ver hacia Dios, pero es vivir una ilusión, no es entrar en la verdad. Un día sucede, por supuesto, que el individuo mismo desaparece y que, en consecuencia, no ve nada más que a Dios. Por tanto, uno no siente que Dios está en la piedra. Lo que siente es: ¿dónde está la piedra? ¿Solo está Dios? ¿Comprendéis la diferencia que estoy estableciendo? Por tanto, uno no siente que Dios existe en la planta, ni que existe en la piedra, que la planta existe y que en la planta también existe Dios. No, nada de eso. Lo que uno llega a sentir es: ¿dónde está la planta? ¿Dónde está la piedra? ¿Dónde está el monte? Porque en todo lo que nos rodea, en todo lo que vemos, lo único que existe es Dios. Así, ver a Dios no depende de un ejercicio de vuestra parte, depende de vuestra experiencia personal. El mayor peligro en el terreno del sadhana, de la práctica espiritual, es el peligro de la imaginación. Podemos fantasear verdades que, de otro modo, debían convertirse en experiencias personales nuestras. Conocer por experiencia personal es diferente de tener fantasías. Una persona que ha pasado hambre todo el día, como en sueños o por la noche, y se siente muy satisfecho. Quizá no le agrade tanto comer cuando esté despierto como comer cuando estaba soñando. En el sueño puede comer el plato que desee, pero a la mañana siguiente sigue teniendo el estómago vacío, y la comida que ha consumido en su sueño no lo alimenta. Si un hombre decide vivir solo de los alimentos que come en sueños, no cabe duda de que morirá tarde o temprano. Por muy satisfactoria que sea la comida que come en el sueño, en realidad no es comida. No puede pasar a formar parte de su sangre, ni de su carne, ni de sus huesos, ni de su médula. Un sueño no puede causar más que engaños. No solo hay comidas hechas de sueños, también hay un Dios hecho de sueños. Y, del mismo modo, hay un moksha, una liberación, hecha de sueños. Hay un silencio hecho de sueños, y hay verdades hechas de sueños. La mayor capacidad de la mente humana es su capacidad para engañarse a sí misma, pero nadie puede alcanzar la alegría y la liberación cayendo en el engaño de este tipo. No os pido, pues, que empecéis a ver a Dios en todo, solo os pido que empecéis a mirar dentro y ver lo que hay allí. La primera persona que desaparece seréis vosotros mismos. Dejaréis de existir en vuestro interior. Descubriréis por primera vez que vuestro yo era una ilusión y que ha desaparecido, que se ha desvanecido. En cuanto echáis una ojeada al interior, lo primero que desaparece es el yo, el ego. En realidad, la sensación de que yo soy solo persiste hasta que hemos mirado dentro de nosotros mismos.
Y si no miramos dentro es, quizá, por miedo esto a que, si lo hiciésemos, podríamos perdernos. Habréis visto a un hombre que hace girar una antorcha que tiene en la mano hasta que ésta forma un círculo de fuego. En realidad no hay tal círculo. Lo único que sucede es que cuando la antorcha gira con gran velocidad produce, vista desde lejos, la apariencia de un círculo. Si la veis de cerca descubriréis que no es más que una antorcha que se mueve rápidamente, que el círculo de fuego es falso. Del mismo modo, si pasamos al interior y miramos con cuidado, descubriremos que el yo es absolutamente falso, así como la antorcha que se mueve rápidamente produce la ilusión del yo. Esta es una verdad científica y debéis comprenderla. Quizá no lo hayas advertido, pero todas las ilusiones de la vida están provocadas por cosas que giran a gran velocidad. La pared parece muy sólida, la piedra que pisáis parece claramente sólida, pero, según los científicos, las piedras no son sólidas. Ahora es bien sabido que cuanto más de cerca han observado los científicos la materia, más ha desaparecido esta. Mientras el científico estaba apartado de la materia, creía en ella. Solía ser el científico el que decía que la materia era la única verdad, pero ahora es ese mismo científico el que dice que no existe lo que llamamos materia. Los científicos dicen que el movimiento rápido de las partículas eléctricas produce la ilusión de densidad. La densidad, tal como tal, no existe en ninguna parte. Por ejemplo, cuando un ventilador eléctrico gira rápidamente no podemos ver las tres aspas que se mueven. No podemos contar cuántas aspas hay. Si gira más deprisa todavía, parecerá que se mueve una pieza circular de metal. Se puede hacer girar tan deprisa que, aunque uno se sentase sobre él, no sentiría el vacío entre las aspas, le parecería que está sentado sobre una pieza de metal sólido. Las partículas de la materia se mueven a una velocidad semejante, y las partículas no son materia, son energía eléctrica que se mueve rápidamente. La materia parece densa porque las partículas de electricidad que se mueven rápidamente, esas unas con las otras. Toda la materia es un producto de la energía que se mueve rápidamente. Aunque parece que existe, en realidad no existe. Del mismo modo, la energía de la conciencia se mueve muy deprisa y por ello se crea la ilusión del yo. Existen dos tipos de ilusiones en el mundo. La primera es la ilusión de la materia. La segunda es la ilusión del yo, del ego. Ambas son básicamente falsas, pero solo acercándose a ellas se hace uno consciente de que no existen. Cuando la ciencia se va acercando a la materia desaparece. Cuando la religión nos acerca al yo, el yo desaparece. La religión ha descubierto que el yo no existe, y la ciencia ha descubierto que la materia no existe. Cuanto más nos acercamos, más nos desengañamos. Por eso digo, pasad dentro, mirad de cerca. ¿Hay algún otro yo dentro? No os pido que creáis que vosotros no sois el yo. Si lo creéis, se convertirá en una creencia falsa. Yo soy Atman, yo soy Brahman, el ego es falso. Entonces caeréis en la ilusión. Si esto se convierte en una mera cosa repetitiva, entonces no estaréis haciendo más que repetir una falsedad. No os pido que practiquéis una repetición de este tipo. Lo que os digo es que paséis dentro, que miréis, que reconozcáis quiénes sois. El que mira dentro y se reconoce a sí mismo descubre o dice, yo no estoy, esto en tal caso. Porque diría, ¿quién está dentro? Si yo no estoy, entonces debe estar allí algún otro. El hecho de que yo no estoy no significa que allí no esté nadie, porque tiene que haber alguien allí, aunque solo sea para que reconozca la ilusión. Si yo no estoy, ¿quién está allí? La experiencia de lo que queda después de la desaparición del yo es la experiencia de Dios. La experiencia se vuelve expansiva inmediatamente al dejar caer el yo, porque también cae el tú, también cae el él, y solo queda un océano de conocimiento. En este estado veréis que solo Dios es. Por tanto, puede parecer erróneo afirmar que Dios es porque resulta redundante. Es redundante decir Dios es, porque Dios es el nombre que le damos a lo que es. La cualidad de ser Dios, por eso la afirmación Dios es una tautología, no es correcta. ¿Qué significa que Dios es? Decimos que algo es cuando también puede convertirse en no es. Decimos la mesa es, porque es muy posible que la mesa no exista mañana, o que la mesa no existiera ayer. Algo que antes no ha existido no puede dejar de existir de nuevo, o puede dejar de existir. Luego, ¿qué sentido tiene decir eso es? Dios no es algo que no haya existido antes, ni es posible que deje de existir.
Por eso, no tiene sentido decir que Dios es. Es, en realidad, también llamamos a Dios lo que es. Dios significa existencia. En mi opinión, si imponemos a nuestro Dios sobre lo que es, nos estamos precipitando en la falsedad y en el engaño. Y recordad que dioses que hemos creado están hechos de diferentes maneras. Cada uno tiene su propia manera de fábrica. El hinduista ha hecho a su propio Dios. El musulmán tiene al suyo. El cristiano, el jainista, el budista, cada uno tiene a su propio Dios. Todos han acuñado sus propios términos respectivos. Todos se han creado a sus respectivos dioses. Florece una gran industria de fabricación de dioses. En sus casas respectivas, las gentes fabrican a su dios, producen a su propio dios, y todos esos fabricantes de dioses compiten entre sí en el mercado, del mismo modo que los artesanos que elaboran objetos en sus casas. El dios de cada uno es diferente del de todos los demás. En realidad, mientras suceda que yo soy, todo lo que yo cree será diferente de lo vuestro. Mientras suceda que yo soy, mi religión, mi Dios, será diferente del de los demás, porque habrá sido creado por el yo, por el ego. Como nos consideramos a nosotros mismos de entidades independientes, todo lo que creemos tendrá un carácter independiente. Si hubiera libertad para crear religiones, habría en el mundo tantas religiones como personas, ni una menos. Si en el mundo hay tan pocas religiones, es porque falta una libertad adecuada para ello. El padre hinduista procura hacer hinduista a su hijo antes de que éste llegue a ser independiente. El padre musulmán vuelve musulmán a su hijo antes de que éste tenga uso de razón, pues una persona que tuviera uso de razón no querría hacerse hinduista ni musulmana. Así pues, existe la necesidad de llenar al niño de todas las estupideces antes de que alcance el uso de la razón. Todos los padres se preocupan de enseñar su religión a sus hijos desde la infancia, pues cuando el niño se haga mayor empezará a pensar y a causar problemas. Formulará preguntas de todo tipo y, como no encontrará respuestas satisfactorias, planteará situaciones difíciles a sus padres. Por eso, los padres procuran enseñar su religión a sus hijos desde la primera infancia de estos, cuando el niño no es consciente de muchas cosas, cuando está dispuesto a aprender cualquier estupidez. Así es como las personas se vuelven musulmanas, hinduistas, jainistas, budistas, cristianas, cualquier cosa que se les enseñe. Por eso, las personas de las que llamamos religiosas resultan ser muchas veces poco inteligentes. Les falta inteligencia, porque lo que llamamos religión es algo que nos da envenenado antes de que haya surgido en nosotros la inteligencia, e incluso después de surgir, esta mantiene su presa interior. No es de extrañar que los hinduistas y los musulmanes luchen entre sí en nombre de Dios, en nombre de sus templos y de sus mezquitas. ¿Acaso hay muchas variedades de Dios? ¿Es una variedad el Dios que adoran los hinduistas y otra el Dios que adoran los musulmanes? Por eso les parece a los hinduistas que su Dios ha sido profanado cuando se descubre un ídolo, o a los musulmanes les parece que su Dios ha sido deshonrado cuando se destruye o se incendia una mezquita. En realidad, Dios es lo que es. Existe tanto en una mezquita como en un templo. Existe tanto en un matadero como en un lugar de culto. Existe tanto en una taberna como en una mezquita. Está tan presente en un ladrón como en un religioso. No es posible que esté presente un ápice menos. ¿Quién va a residir en un ladrón sino lo divino? Está tan presente en Rama como en Ravana. No está un ápice menos en Ravana. Existe tanto dentro de un hinduista como de un musulmán. Pero el problema es que si llegásemos a creer que la misma divinidad existe en todos, nuestra industria de fabricación de dioses se resentiría mucho. Para evitar que suceda esto, seguimos imponiendo nuestros dioses respectivos. Si un hinduista mira una flor, proyectará sobre ella su propio Dios, verá a su Dios en ella, mientras que un musulmán proyectará y visualizará al suyo. Son capaces incluso de reñir por ello, aunque quizás vayamos demasiado lejos al suponer un conflicto entre hinduistas y musulmanes por tal cosa. Sus establecimientos están a cierta distancia unos de otros, pero existen incluso disputas entre las tiendas de divinidad, estas que son parientes próximas. Por ejemplo, Varanasi está bastante lejos de la Meca, pero en Varanasi los templos de Rana y de Krishna están próximos entre sí y allí existen problemas del mismo calibre. He oído hablar de un gran santo. Yo lo llamo grande porque la gente solía llamarlo grande, y lo llamo santo porque la gente solía llamarlo santo. Era devoto de Rama. Una vez lo llevaron al templo de Krishna.
Cuando vio el ídolo de Krishna con una flauta en la mano, se negó a postrarse ante la imagen. De pie ante la imagen dijo: «Solo si tomases el arco y la flecha podría postrarme ante ti, pues entonces sería mi señor». Qué extraño. También imponemos condiciones a Dios, cómo y de qué manera o en qué postura debe presentarse. Establecemos el entorno, marcamos nuestros requisitos y solo entonces estamos dispuestos a venerarlo. Es muy raro. Somos nosotros los que determinamos las cosas siempre. Lo que hemos identificado hasta ahora como Dios es un producto basado en nuestras propias especificaciones. Mientras este Dios artificial se interponga en vuestro camino, no seremos capaces de conocer a ese Dios que no ha sido determinado por nosotros. No seremos capaces de conocer al que nos determina a nosotros. Así pues, necesitamos librarnos del Dios artificial si queremos conocer al Dios que es. Pero eso es duro. Incluso a la persona de corazón más benévolo le resulta difícil. Hasta el hombre al que tenemos por comprensivo le resulta duro liberarse de ese Dios artificial, tanto como el hombre estúpido. Podemos perdonar al hombre estúpido, pero es difícil perdonar al hombre comprensivo. Hace poco llegó a la India Khan Abdul Ghaffar Khan. Predica por todo el país la unidad de los hinduistas y los musulmanes, pero él, personalmente, es un musulmán convencido. No le importa rezar en la mezquita como buen musulmán, y después predica por todas partes la unidad de los hinduistas y los musulmanes. Gandhi era un hinduista convencido, y también él solía predicar la unidad de los hinduistas y los musulmanes. A tal gurú, tal discípulo. El gurú era un hinduista convencido, el discípulo es un musulmán convencido. ¿Y cómo puede llegar tal unidad mientras existan en el mundo hinduistas convencidos y musulmanes convencidos? Deben relajarse un poco. Solo entonces será posible la unidad. Estos celosos hinduistas y musulmanes están en la raíz de todos los problemas entre las dos religiones, aunque en realidad no son visibles las raíces de estos problemas. Los que predican la unidad de los hinduistas y los musulmanes no tienen la menor idea de cómo conseguir esa unidad. Mientras Dios signifique cosas diferentes para las diferentes personas, mientras existan lugares de culto diferentes para las diferentes personas, mientras sean diferentes las oraciones y las escrituras, nunca llegarán a su fin los duros enfrentamientos entre las religiones. Nos decimos al Corán y al Gita. Decimos, leed el Corán y enseñar a la gente a dejar la enemistad y a unirse. Leed el Gita y enseñad a la gente a dejar la enemistad y unirse. Pero no nos damos cuenta de que las palabras mismas del Corán y del Gita son la causa primera de todos los problemas. Si alguien le corta la cola a una vaca, se desencadenan disturbios entre los hinduistas y los musulmanes, y decimos que las luchas las ha provocado unos alborotadores. Y lo más gracioso es que ningún alborotador ha predicado nunca que la vaca es nuestra madre sagrada. En realidad, esto lo enseñan nuestros mahatmas, nuestros religiosos que acusan a los alborotadores de provocar los disturbios. Porque, cuando alguien le corta la cola a la vaca, entonces, para las intenciones de los mahatmas, no es la cola de la vaca, sino la cola de la Santa Madre. Cuando hacen ver esto a la gente, comienzan los disturbios en los que participan los alborotadores a los que luego se acusa de haberlos provocado. Así, aquellas personas a las que llamamos mahatmas están, en realidad, en la raíz del problema. Si se apartasen, los alborotadores serían inofensivos, no tendrían fuerza para luchar. Reciben su fuerza de los mahatmas. Pero los mahatmas se ocultan tan bien que nosotros no nos damos cuenta nunca de que ellos podrían estar en la raíz del problema. ¿Cuál es, en realidad, la raíz del problema? La causa radical de todo el problema es vuestro Dios, el Dios que fabricáis en vuestras casas. Intentad salvaros de los dioses que creáis en vuestras casas respectivas. No podéis fabricar a Dios en vuestras casas. La existencia de un Dios así sería un puro engaño. No os pido que proyectéis a Dios. Al fin y al cabo, ¿qué proyectaréis en el nombre de Dios? Un devoto de Krishna dirá que ve a Dios oculto tras un arbusto y con una flauta en la mano, mientras que un devoto de Rama verá el arbusto y con Dios con un arco y una flecha en la mano. Todos verán a Dios de manera diferente. Esta manera de ver no es más que una proyección de nuestros deseos y de nuestros conceptos. Dios no es así. No podemos encontrarlo proyectando nuestros deseos y nuestros conceptos. Para encontrarlo tendremos que desaparecer por completo. Tendremos que desaparecer junto con todos nuestros conceptos y todas nuestras proyecciones. Ambas cosas no pueden existir a la vez. Mientras vosotros queráis o existáis como un ego, solo entonces es posible conocerlo. Yo no puedo franquear la puerta de lo divino mientras no exista mi yo, mi ego.
He oído contar que un hombre renunció a todo lo que llegó a la puerta de lo divino. Había renunciado a su riqueza, a su esposa, a su casa, a sus hijos, a la sociedad, a todo. Y después de haber renunciado a todo se acercó a la puerta de lo divino, pero el portero lo detuvo y le dijo: todavía no puedes entrar. Primero ve y déjalo todo atrás. Pero lo he dejado todo, adujo el hombre. Es evidente que te has traído a tu yo, le explicó el portero. No nos interesa lo demás, solo nos interesa tu yo. No nos importa lo demás, solo nos interesa tu yo. No nos importa lo demás, solo nos interesa tu yo. No nos interesa lo demás. Lo que dices que has dejado atrás, lo que nos interesa es tu yo. Vete, suéltalo y vuelve. Pero no tengo dinero, ni esposa, ni hijos, no poseo nada. Todavía tienes a tu yo en tu bolsa, dijo el portero. Vete y suéltalo. Estas puertas están cerradas para los que traen a su yo. Las puertas han estado cerradas siempre para ellos. Pero, ¿cómo soltar el yo? Nunca soltaremos el yo a base de intentar dejarlo. ¿Cómo puedo soltar el mismo yo? Esto es imposible. Sería como si alguien intentase levantarse a sí mismo tirándose de los cordones de los zapatos. ¿Cómo puedo soltar el yo? Aún después de soltarlo todo, ¿todavía quedaré yo? Como mucho, alguien podría decirse: he soltado el ego, pero eso demostraría que todavía lleva encima su yo. Uno se vuelve egocéntrico incluso en lo que se refiere a soltar su ego. Entonces, ¿qué debe hacer uno? Esta es una situación bastante difícil. Yo os digo que esta situación no tiene nada de difícil, porque no os pido que soltéis nada. En realidad, no os pido que hagáis nada. El yo, el ego, se refuerza con todo lo que se hace. Lo único que os pido es que paséis dentro y que busquéis el yo. Si lo encontráis, no podéis soltarlo de ninguna manera. Si siempre existe allí, ¿qué es lo que queda que podáis soltar? Y si no lo encontráis, entonces tampoco hay manera de soltarlo. ¿Cómo podéis soltar algo que no existe? Así pues, pasad dentro y ved si el yo está allí o no. Lo único que os digo es que el mira dentro de sí mismo se ríe a carcajadas, porque no es capaz de encontrar a su yo en ninguna parte dentro de sí mismo. Por tanto, ¿qué queda? Lo que queda entonces es Dios, lo que queda después de desaparecer el yo. ¿Y puede estar separado de vosotros? Cuando deja de existir el mismo yo, ¿quién va a establecer esta separación? Solo el yo me separa a mí de ti y a ti de mí. He aquí la pared de esta casa. Las paredes producen la ilusión de que dividen en dos el espacio, aunque el espacio nunca se parte por la mitad. El espacio es indivisible. Por muy gruesa que sea la pared que levantáis, el espacio interior de la casa y el espacio exterior no son dos espacios diferentes, son uno solo. Por muy alta que sea la pared que levantéis, el espacio interior de la casa y el exterior no se separan nunca. Pero el hombre que vive dentro de la casa tiene la impresión de que ha dividido en dos el espacio. Un espacio en el interior de su casa y el otro en el exterior. Pero si se derrumbara la pared, ¿cómo diferenciaría el hombre el espacio interior de la casa del espacio exterior? ¿Cómo lo determinaría? Solo quedaría espacio. Del mismo modo, hemos dividido la conciencia en fragmentos levantando las paredes del yo. No se trata de que cuando se derrumbe la pared del yo empezaré a ver a Dios en ti. No, entonces no te veré a ti, solo veré a Dios. Os ruego que entendáis con cuidado esta distinción tan sutil. Sería erróneo decir que yo empezaré a ver a Dios en ti. Yo no te veré más a ti, solo veré lo divino. No se trata de que yo veré lo divino. Cuando alguien dice que Dios existe en todos y cada uno de los átomos, se equivoca totalmente, porque está viendo al mismo tiempo el átomo y a Dios. No es posible ver a los dos a la vez. La verdad de la cuestión es que todos y cada uno de los átomos son Dios. No es que Dios exista en todos y cada uno de los átomos. No es que haya algún Dios dentro de cada átomo. Todo lo que es Dios. Dios es el nombre que damos por amor a lo que es. Lo que es verdadero. Lo llamamos Dios por amor. Pero el nombre que le asignemos no tiene importancia. No os pido, por lo tanto, que empecéis a ver a Dios en todas las personas. Lo que os digo es que empecéis a mirar dentro. En cuanto miréis dentro, desapareceréis y, al desaparecer, lo que veréis será Dios. Otro amigo ha preguntado: si la meditación conduce al samadhi y el samadhi conduce a Dios, ¿qué necesidad hay entonces de ir a los templos? ¿No deberíamos suprimirlos?
Es inútil ir a los templos, pero es igualmente inútil suprimirlos. ¿Por qué molestarnos en suprimir algo en lo que Dios no existe? En cualquier caso, ¿por qué sucede esto? Dejad los templos donde están. ¿Para qué suprimirlos? Pero este problema surge cada cierto tiempo. Por ejemplo, Mahoma dijo que a Dios no se le encuentra en sus ídolos, y los musulmanes creyeron que quería decir que había que destruir los ídolos. Y entonces empezó a suceder en el mundo una cosa muy curiosa. Ya había gentes con la locura de construir ídolos. Ahora, los constructores de ídolos se ocupaban celosamente de construir ídolos, mientras que los destructores de ídolos se ocupaban día y noche de encontrar modos de destruir esos ídolos. Alguien debía preguntarles, esto cuando dijo Mahoma que se encontraría a Dios destruyendo a los ídolos. Es posible que Dios no esté presente en un ídolo, pero ¿quién ha dicho que Dios esté presente en el hecho de destruir a esos ídolos? Y si Dios está presente en el hecho de destruir los ídolos, ¿qué dificultad hay en que Dios esté presente en el ídolo? Dios también puede estar presente en el ídolo, y si no está presente en el ídolo, ¿cómo puede estar presente en su destrucción? No digo que debamos suprimir los templos, lo que digo es que debemos darnos cuenta de la verdad de que Dios está en todas partes. Cuando nos hemos dado cuenta de esta verdad, todo se convierte en su templo. Por tanto, es difícil distinguir el templo de lo que no es el templo. En tal caso, cualquier lugar donde estemos será su templo, cualquier cosa que miremos será su templo, cualquier lugar donde reposemos será su templo. Ya no habrá más lugares sagrados de peregrinaciones, todo el mundo será un lugar sagrado. Entonces no tendrá sentido crear ídolos concretos, porque todo lo que existe será imagen suya. No pretendo que os dediquéis a suprimir los templos ni que disuadáis a la gente que acuda a ellos. Yo no he dicho nunca que Dios no esté presente en el templo. Lo único que digo es que el que solo ve a Dios en el templo y no lo ve en ninguna otra parte no tiene menor conocimiento de Dios. El que ha llegado a conocer a la divinidad sentirá la presencia de Dios en todas partes, tanto en el templo como en un lugar ajeno al templo. ¿Cómo distinguirá, pues, lo que es un templo de lo que no es un templo? Identificamos el templo como un lugar donde la presencia de Dios está ahí, pero si uno siente su presencia en todas partes, entonces todo lugar es un templo. Ya no será necesario construir templos concretos, ni tampoco suprimir los templos que ya están hechos. He observado que la gente suele cometer con mucha frecuencia el error de comprender algo completamente opuesto a lo que he dicho, esto en lugar de entender mis palabras. A la gente le interesa más lo que hay que suprimir, lo que hay que destruir, lo que hay que eliminar, no intentan comprender lo que es. Estos errores se producen continuamente. Uno de los errores fundamentales que comete la persona es oír algo completamente diferente de lo que se dice. Ahora, algunos de vosotros podréis tomarme por un enemigo de los templos, pero ¿os costaría trabajo encontrar una persona que aprecie los templos más que yo? ¿Por qué os digo esto? Por la sencilla razón de que me gustaría que toda la tierra se viese como un templo. Lo que me interesa es que todo se convierta en un templo, pero algunos, después de escucharme, pueden entender que las cosas estarían mejor si suprimiésemos los templos. No serviría de nada liberarse de estos templos. Las cosas solo funcionan bien cuando toda la vida se convierte en un templo. Ambos grupos están equivocados, los que ven a Dios en los templos y los que destruyen templos. El que solo ve a Dios en el templo comete un error. Este es su error. ¿A quién ve fuera del templo? Evidentemente su error es que no ve a Dios más que en el templo. Su templo es muy insignificante. Lo definitivo es muy vasto. No puedes confinar a Dios en tus templos minúsculos e insignificantes. El error de la persona es este. Quiere suprimir los templos, destruirlos. Cree que solo entonces podrá ver a Dios. Tus templos son demasiado pequeños para que sirvan de moradas de Dios o para impedir a nadie ver a Dios. Recordadlo. Vuestros templos son tan ridículamente pequeños que no pueden convertirse en la morada de Dios, ni tampoco pueden ser una cárcel donde esté encerrado Dios, que supuestamente quedaría libre al destruirlos. Debéis comprender exactamente lo que os digo. Lo que os digo es esto. Solo cuando hemos entrado en la meditación entramos verdaderamente en el templo. La meditación es el único templo que no tiene paredes. La meditación es el único templo en que, en cuanto se entra en él, se entra verdaderamente en un templo. Y el que empieza a vivir en meditación empieza a vivir en el templo 24 horas al día. ¿De qué sirve una persona visitar el templo si no vive en la meditación? ¿Qué sentido tiene que vaya a un lugar que solemos llamar templo? ¿No es fácil que, sentados en vuestro lugar de trabajo, encontréis de pronto el camino que conduce al templo? Naturalmente es fácil que llevéis el cuerpo al templo,
El cuerpo es tan poca cosa que podéis llevarlo con vosotros a donde deseéis. La mente no es tan sencilla. Un tendero que cuenta dinero en su tienda puede levantarse de pronto y, si así lo desea, y llevar su cuerpo al templo. Por el mero hecho de que su cuerpo esté en el templo, el hombre puede creer neciamente que él está en el templo. Pero si se asomase un poco a su propia mente, descubriría con asombro que todavía estaba sentado en su tienda contando dinero.